Bienvenido nuevamente al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y para hoy vamos a estudiar este tema, ungidos en el bautismo. Es la presentación número 79. Vamos a pedir la dirección divina. Padre Celestial, gracias muchas, porque nos das esta oportunidad maravillosa de abrir tu palabra y de escuchar, leer, escudriñar lo que tú tienes para nosotros, a fin de que tengamos vida eterna en Cristo Jesús, para que la tengamos y para que podamos usarla correctamente en este mundo, no la perdamos y seamos de bendición a otros. Gracias, Padre. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ungidos en el bautismo. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Juan bautizaba allí en el río Jordán. Estaba en Judea, en la parte de cerca de Judea, cerca del desierto de Judea. Pero Jesús venía desde Galilea. Recuerden que Jesús vivió por muchos años, desde que regresó de Egipto, en Nazaret de Galilea. Dice, así que para ser bautizado por Juan. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. ¿Cómo es esto? Juan reconoció a Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes para que yo te bautice. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que Jesús le dice, le reafirma, bautízame. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Recuerden que Jesús fue sumergido en el agua. Eso es lo que significa bautizar, sumergir. Es lo que significa la palabra bautizo en el idioma griego. Dice, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Termina esa escena. Jesús es allí reafirmado por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo y por la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora en Mateo 4.1, a continuación, salta sencillamente del último versículo de Mateo 3 al comienzo del capítulo 4. Recuerden que la Biblia originalmente no tenía capítulos y versículos. Dice allí en Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuándo es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? Después de su bautismo, cuando descendió sobre él el Espíritu que había descendido sobre él, ahora lo lleva al desierto. Bueno, para aclarar un poquito la cosa, no es que lo cargó en brazos y lo llevó. Marcos 1.12 dice, luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Lucas 4, el 13 al 21, cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después que vence a las tentaciones del diablo, dice allí, fue a Galilea en el poder del Espíritu. Había sido ungido por el Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya esto lo hemos explicado antes, era la costumbre de Jesús. Él guardaba el mandamiento del sábado. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En el bautismo
el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero Jesús usa la palabra me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Enrollando, claro, eran rollos de pergamino. Y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, ahora sentado: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya sabemos que eso provocó la ira de muchos de ellos y que procuraron matarlo. Ahora, sigamos con este asunto de ungido en el bautismo. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ya vimos que justamente él dice que el Espíritu lo había ungido. ¿Cuándo? En el bautismo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por el Espíritu Santo fue que él anduvo haciendo sus obras, predicando la palabra, sanando, enseñando. Debemos repasar que la palabra Mesías en el idioma griego, en el idioma hebreo, que fue anunciado, el Mesías, y que se esperaba por los judíos, en griego se escribe como Cristo, Christos, Mesías, Christos, Mesías, Cristo, y en español la traducción sería ungido. Lo único que nosotros hemos tomado esas palabras originales del griego y del hebreo y las usamos también en español, pero el significado muy claro y muy específico es ungido. Jesús fue ungido en su bautismo por el Espíritu Santo. Número 1, para hacer frente a las tentaciones. Ya lo vimos, que por el ungido lleno del Espíritu Santo fue al desierto y venció al diablo de sus tentaciones. Y también para hacer su ministerio de sanar, enseñar y predicar, como leímos hace un momento en Lucas. Nosotros somos ungidos en nuestro bautismo por el Espíritu Santo, para las dos mismas cosas, para hacer frente a las tentaciones y para hacer nuestro ministerio de ser sus testigos. Recordemos que Jesús no necesitó perdón de pecados. Nosotros, cuando nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados. Pero el bautismo de Jesús fue básicamente para ser ungido por el Espíritu Santo e iniciar su ministerio. Nosotros somos ungidos en nuestro bautismo para hacer frente también a las tentaciones y para hacer nuestro ministerio de ser testigos. También recibimos el perdón de pecados, sí. Pero el perdón de pecados no necesita la presencia ni la unción del Espíritu Santo. El perdón de pecados es un acto, un decreto dado por Dios. Ahora, en Hechos 2:38, al grupo de judíos, a los 3,000 o más que se habían reunido allí, cerca del aposento alto, cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre los apóstoles, sobre los discípulos, Pedro les dice a aquella gente que al oír el discurso, la disertación de Pedro, se sienten pecadores y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, necesitamos perdón de pecados. Jesús no lo necesitó, pero también se nos da el don que se le dio a Jesús ese día, el don del Espíritu Santo. Para las dos cosas que ya dijimos, ¿verdad? Para vencer las tentaciones del diablo y para realizar un ministerio de predicación, un ministerio de bondad, de amor, de propagar el mensaje de salvación y de sanidad de Dios. En Gálatas 5, de 19 al 26, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. Mire cuántas cosas son las obras de la carne. No solamente aquellos pecados que fácilmente identificamos como el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lujuria, sino también la idolatría, que a veces es difícil de identificar. Dice Pablo que la avaricia es idolatría. Hechicerías,
que son también formas de religión. Enemistades, cosas de mala relación, ¿verdad? Con el prójimo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y también herejías, lo cual significa falsas enseñanzas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, ahora ve el fruto del Espíritu, aquellas son las obras de la carne. Y si no fuésemos ungidos por el Espíritu Santo, seguiríamos haciendo aquello. Pero el fruto del Espíritu, ahora que el Espíritu te ha ungido, que se te ha dado el don del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, estas cosas no son pecado. En otras palabras, no vas a estar pecando porque la presencia del Espíritu te va a dar ese fruto, te va a fortalecer para vencer las tentaciones del enemigo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que la envidia también es la carne. Bueno, está claro que fuimos ungidos por el Espíritu para vencer las tentaciones, para vivir una vida santa. Hechos 1 del 4 al 8. Y estando juntos, esto es cuando Jesús va a ascender al cielo, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan ciertamente sí bautizó con agua, lo sumergió en el agua, pero vosotros seréis bautizados, seréis sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo en ti y tú en el Espíritu Santo, como la esponja que se mete en el agua, y el agua está en la esponja y la esponja está en el agua. Ahora dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, comenzando desde el lugar donde estaban y llegando hasta lo último de la tierra. Resumen, Cristo, Jesús, fue bautizado, ya llegó a ser el Mesías, el Cristo, el ungido ese día, aunque lo era desde el principio por mandato de Dios, pero ese día se cumplió que el Espíritu Santo lo ungió y él fue capacitado para resistir todas las tentaciones del diablo y ser nuestro mediador. Y nosotros también somos capacitados, aunque si nosotros cayésemos en pecado, tenemos a Él como mediador y podemos arrepentirnos nuevamente. Pero siempre debemos recordar esto, que no tenemos que caer, porque fuimos ungidos con el Espíritu Santo y podemos ser en el bautismo, ¿verdad? Y podemos ser ungidos cada día, renovar esa unción. Y también Jesús fue ungido para realizar su ministerio de amor, para predicar el Evangelio, para enseñar y para sanar. Y nosotros también somos ungidos para esto, para llevar el Evangelio, las buenas nuevas, junto con toda la enseñanza que esto conlleva, de que hay vida en Cristo Jesús, y junto con toda la enseñanza que esto conlleva, y también el ministerio de sanidad, de sanación. Vamos a leer el poema. Ungidos en el bautismo. A la edad de 30 años, Jesús recibe el bautismo en las aguas del Jordán, y al emerger de las aguas, sobre él desciende el Espíritu. Él no tenía pecado, pero tenía la misión de derrotar a Satán y salvar a los perdidos. Por eso debía ser con el Espíritu ungido. Por eso necesitaba
el poder que da el Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, sabiéndonos pecadores, decidimos bautizarnos y al emerger de las aguas, junto al perdón de pecados, recibimos el Espíritu que nos unge con poder para resistir al diablo y cumplir el cometido que nos dejara Jesús de buscar a los perdidos. Querido hermano y amigo, somos pecadores débiles. Necesitamos perdón y en Cristo lo recibimos, cuando con sinceridad a Él vamos arrepentidos. Mas también necesitamos el poder para vencer las tentaciones que a diario nos presenta el enemigo y para testificar de Cristo ante los perdidos. Ese poder nos lo da la presencia del Espíritu. Y todo esto se adquiere al momento del bautismo. ¿Aún no has sido bautizado en el agua sumergido? Hoy Cristo te está llamando para darte su perdón y ungirte con el Espíritu, para que junto con Él salgas a buscar perdidos. Para eso fue ungido Cristo. Para eso tú eres ungido. Te pregunto, ¿ya fuiste bautizado, sumergido en el agua, como Jesús fue y como Él manda que hagamos, ser bautizados en el agua para simbolizar la muerte a la vida vieja y el nacimiento a la vida nueva, y recibir el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para esa vida nueva? Si no lo has sido, aunque hayas recibido otro tipo de llamado bautismo, que no es bautismo porque no es sumergirse, si no se ha sumergido en el agua, no ha sido bautizado. Así que Dios te está llamando a que te bautices. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a buscar la iglesia adventista del séptimo día y vas a recibir allí instrucción para que estar seguros de que entiendes el Evangelio y entonces allí te van a bautizar. Bueno, te vamos a bautizar porque yo también soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día y ojalá pudieras venir a la iglesia donde yo asisto. Pero si no, en cualquier iglesia adventista del séptimo día, allí te van a bautizar y vas a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder resistir al diablo y para salir a predicar el Evangelio. Y tú también, mi hermano, que asistes a la iglesia, piensa en esto. Piensa en esto. No estás allí para permanecer escuchando solamente y tratando de sobrevivir. Que pide todos los días la presencia del Espíritu Santo, que Dios te la prometió y te la va a renovar cada día. Y esa promesa del Espíritu Santo no solo te va a ayudar a sobrevivir en la vida cristiana, sino que te va a hacer un testigo poderoso de Cristo para compartir este Evangelio como Jesús prometió. Y yo te hago el llamado, sea que ya eres miembro o que no lo eres. Si eres miembro, acércate más. Pídele a Dios la unción del Espíritu Santo cada día. Si no eres miembro, ven, pide instrucción, ayuda, bautízate, recibe la unción del Espíritu Santo. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias por esta verdad maravillosa, tan sencilla pero tan maravillosa que hemos repasado hoy, descubierto o redescubierto. Padre, gracias. Y yo te pido que tú le des a cada uno de mis oyentes esa convicción de ser llenos del Espíritu Santo y ungidos por el Espíritu Santo para soportar cada tentación del diablo, para resistir, ser victorioso y también para predicar a otros el Evangelio, para que mucha gente pueda escuchar, para que se cumpla lo que Jesús dijo: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin, para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Gracias, Señor, bendíceme a mí y dame cada día, renueva en mí, Señor, esa presencia del Espíritu Santo, esa unción. Gracias, Padre, gracias. Bendíceme junto con mis amigos, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, para que nos abracemos aquí en la tierra haciendo esta obra y también podamos abrazarnos
en la patria celestial y vivir unidos allí, siempre con la presencia de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para mañana con la esperanza y el ruego de que Dios nos dé vida a ti y a mí para seguir gozándonos en su palabra. Y también viendo uno de mis poemas donde trato de reflejar esta verdad hermosa. Y mientras tanto, acuérdate, no vivas angustiado, vive gozoso, sabiendo que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.